Buenas tardes, queridos compañeros plastimodelistas. Yo soy Gabriel Orlando Ruedas y Fuentes y comparto con ustedes este maravilloso hobby. Eh, yo estoy armando modelos a escala desde que tenía 9 años, hoy en día tengo 70 años y puedo decir con mucho orgullo y cariño también que casi todos los días tengo algunos minutos que se lo dedico a este bello hobby. Para mí el plastimodelismo o el modelismo a escala es, eh, es una afición que, como quizá muchos de ustedes la conocen y saben su origen, la puedo definir como ese deseo que tiene el hombre de replicar aquellas cosas que más le atraen en la vida, que más esparcimiento le producen. Así lo hacían los egipcios cuando reproducían los pequeños carruajes en bronce, también en piedra, y muchísimas civilizaciones en la antigüedad, como lo pueden consultar ustedes en la historia, tenían verdaderas bellezas, joyas de miniaturas realizadas con toda la técnica, por no decirlo con toda la perfección. Entonces, para mí es básicamente eso, reproducir aquellas cosas que me han fascinado en la vida, que muchas veces pues uno no las puede tener en realidad, porque sería absurdo poseerlas. Y trabajarlas como un esparcimiento que nos da un goce especial, que lo usamos muchas veces. Yo soy médico, soy cirujano y a mí este hobby durante mi ejercicio profesional me sirvió como una, podría decirlo así, como una terapia, ¿sí? Antiestrés. Eh, Como decía mi señora, yo no me explico cómo usted hace para llegar del hospital después de 24 horas continuas de trabajo en cirugía y va a su cuarto de su pequeño taller, el que tengo yo en mi casa, y se está 1 hora trabajándole a sus aviones. Eh, pues la respuesta es la que les di previamente. Esto para mí es un esparcimiento, se me olvida el estrés que tuve en cirugía, se me olvida el cansancio, y pues realmente yo le doy gracias a la vida de que así lo haya podido gozar. Bueno, yo me inicié, o mejor, mi papá me inició en el modelismo cuando yo tenía quizá unos 6 años, yo creo, porque mi padre prácticamente por lo menos 2, 3 veces a la semana, después de que él llegaba por la noche a la casa, eh, yo sabía que él traía algo entre sus manos para mí y me decía, adivina qué te traje hoy, ¿no? Y me ponía encima del escritorio un pequeño avioncito en papel que yo los recuerdo con ese cariño y para mí en este momento yo podría decir que eran perfectos. A él le encantaban los aviones también y de esta forma a través del tiempo le fui cogiendo cariño a los aviones hasta que un día me regaló mi primer avión, mi primer kit de aviones que, como les dije al inicio, eso fue a los 9 años. De ese kit, hoy en día conservo los dos motorcitos y la carátula de la cajita en la cual venía el modelo y lo tengo guardado en mi estudio como una joya realmente, porque es el gran recuerdo de mi padre y el gran recuerdo de este bello hobby. Bueno, también puedo decir que a través de los años he conocido personajes muy interesantes. Eh, de niño conocí a algunos amigos, en especial uno que era piloto,
Esto puedo decirlo cuando yo tendría por ahí unos 14, 13, 14 años, conocí a este gran amigo, que en paz descanse, quien armaba también modelitos. Entonces teníamos la oportunidad de compararlos, de al mismo tiempo armar los modelitos, de compartir técnicas, etcétera. Y de paso, en esa época, esto fue como unos 3 años después, eh, conocí en el barrio, o mi amigo, que se llamaba Arti Correa, me presentó a otro amigo que era vecino de él y cuyo padre trabajaba con una empresa muy importante en esa época aquí en Colombia. Para ese entonces yo tenía como 120 modelos armados y esta empresa decidió hacer un contrato con la fábrica Rebel de Estados Unidos y nos pidió el favor, tanto a mi amigo como a mí, que si les prestábamos nuestros modelos para colocarlos en una vitrina en la carrera séptima con calle 19. Estos modelos duraron allá como 2 semanas con toda la propaganda de Rebel y posteriormente nos dieron una sorpresa que nos regalaron una cantidad de modelos de los que iban a vender Rebel Colombia a cada uno. Ese, digamos, ese amigo pues fue como la primera influencia, pero posteriormente he tenido la oportunidad de conocer grandes personas eh, desde hace muchos años, no solo aquí en Colombia, sino en otras partes, en otros países. Pero aquí en Colombia, quizá una de las figuras que también me marcó a mí mucho en los últimos años fue el doctor Álvaro Robledo y su hermano, que en paz descansen, con quien no solo yo compartía el modelismo, sino también horas de trabajo. Álvaro era anestesiólogo y yo como cirujano nos coincidían muchas veces los turnos en la noche en el hospital y pues nos gozábamos todas esas horas hablando de modelismo, hablando de pacientes, etc. El doctor Robledo, tanto Álvaro como Luis Fernando, que era cirujano plástico, tuvieron una técnica muy refinada y ellos gozaban compartiendo con todos los amigos esta pasión. Hay un personaje que conocí yo en Inglaterra que se llamaba Pete Littlewood, quien fue un cofundador de la IPMS Inglaterra hace muchísimos años, con quien compartí también mucho tiempo. Él también ya murió, que en paz descanse, y también me marcó en muchas cosas. Y puedo decir también que en el paso de los años he conocido muchos amigos que son, así como yo, muy aficionados al modelismo estático a escala, que cada día me han enseñado también cosas. Así como yo aprendí en el pasado de otras personas, hoy en día también aprendo más cosas de todos ellos. Bueno, eh, siguiendo esta breve historia, pues cada uno tenemos nuestras preferencias en qué es lo que más nos atrae. Como ya les dije, primordialmente me atraen los aviones. Eh, yo logré hacer una muy grande colección de mis modelos y puedo decir que no el 100%, pero quizá el 90% eran todos aviones militares, porque me atraía pues la tecnología de estos aparatos, eh, los camuflajes, lo diferentes que son uno del otro. Y en cuanto a aviación comercial, no quiero decir que no me guste, me encanta, pero no la moderna.
Me encanta la aviación comercial, desde el primer biplano que hizo el primer vuelo comercial en Inglaterra, que fue un de Havilland DH-4, como hasta los años 50, digamos, que fue realmente la época de oro de la aviación civil, y no de oro por la tecnología que tenían esos aviones, porque no se puede comparar naturalmente con los grandes avances tecnológicos de hoy en día. De oro por la belleza de esos aparatos, por el ingenio de los ingenieros aeronáuticos que los construyeron y por la braveza de los pilotos que se atrevían a pilotearlos. Entonces, sí, realmente puedo decir que la aviación es lo que más me atrae. No quiere decir que yo nunca haya armado un automóvil o un camión, sí, lo he hecho. He armado también dioramas con casitas, figuras, etcétera. Pero lo que más me apasiona realmente es la aviación. También puedo decir que esta pasión, este hobby, tiene una riqueza que la gente del común a veces no valora o no la explora mejor. Yo he aprendido tantas cosas con este hobby que es increíble lograr decir que aspectos técnicos de la ingeniería, aspectos históricos, eh, aspectos humanos, ¿sí? Eh, técnicas en diferentes circunstancias de la aviación que si yo no lo practicara hoy en día no las podría conocer y también aplicar al hobby. En cuanto a la historia, es muy apasionante porque la humanidad le debe a la aviación muchísimo. Si no existiera la aviación hoy en día, el ser humano hoy en día yo creo que tendría tantas dificultades, y digamos, este gran paso que dio el hombre, por decirlo así, en las primeras eras, con los hermanos Wright, o todos los grandes exploradores que se atrevieron a incursionar en la aviación, eh, lograron permitir pues que la humanidad no solo se comunicara más fácilmente, sino tuviera acceso a conocer otras cosas, por decirlo así, otros mundos en nuestro propio mundo, a facilitar la vida del ser humano en todos los aspectos, en cuanto a transporte de muchas cosas que no existen en nuestro país, poderlas traer a través de un avión, sin tanta demora como se hacía en la antigüedad a través de un barco, eh, a poderle proporcionar inclusive en mi área médica, por ejemplo, poder transportar una persona que está gravemente herida a un centro hospitalario en corto tiempo, eh, quizá no tanto en nuestro medio como en países más desarrollados lo logran hacer día a día. Y en muchísimos otros aspectos, aprender cómo funciona un motor, cómo se inventaron los motores a pistón para los aviones, cómo se desarrolló una turbina, cómo funciona. Eh, en todos los aspectos algo aprende uno día a día con este hobby. Y es tan agradable y para mí es tan gratificante, por ejemplo, ver un niño de 10, 11, 12 años que está construyendo un avioncito y preguntarle o a su papá o a mí a veces como me han hecho, ¿y este avión por qué es así? ¿O por qué vuela el avión? ¿Cómo hace para volar un avión? Y poderle uno explicar, y eso es algo realmente que le deja a uno pues un sentimiento de gratitud inmenso. Bueno, este hobby o pasión
tiene algunos aspectos que son interesantes desde otro punto de vista. Y es el aspecto familiar o la relación con amigos, ¿no? Eh, yo recuerdo, pues, de niño, pues, mi papá era realmente la persona que más me impulsó, pero también en la familia otros parientes supieron poner un granito de arena en este hobby. Ya directamente en mi familia, mi esposa y mis hijos, eh, no puedo negar que han pasado o he tenido situaciones curiosas, jocosas, divertidas, eh, en donde me preguntaban hace muchísimos años, bueno, ¿y por qué tantos aviones? ¿O por qué le dedica tanto tiempo? Eso es una pregunta que difícilmente todo el mundo podría contestar o que muchísimas personas podrían entender. ¿Yo por qué le dedico tantas horas a construir un avioncito? Bueno, no sé, quizá desde el comienzo he querido ser perfeccionista y hacer esa réplica lo más real posible a esa pequeña escala. Y eso no se puede hacer en una hora ni en 2 horas, eso toma a veces días, a veces semanas. Y eso es parte del esparcimiento. Poder uno investigar cómo son los planos originales, cómo es el motor, tomar fotos al avión real, etc. Y cuando yo, en tiempos pasados, por ejemplo, en un show aéreo en donde uno se puede acercar al avión y mirar el motor y la cabina y tomarles fotos, le decía a mi esposa, quien ha sido mi compañera ideal en este hobby, porque al principio pues fue un poco difícil para ella, pero hoy en día a veces ella es la que me induce a que haga alguna cosa. Pues en esa época no era fácil. ¿Y por qué le tomas tantas fotos? ¿Y por qué por debajo de las salas y en los trenes de aterrizaje y todo? Eso no lo entiende todo el mundo fácil, ¿no? Cuesta un poco de tiempo. Pero ya cuando se ve el resultado del trabajo final y uno compara con el modelo, el avión real, entonces para mucha gente, para muchas personas es sorprendente. Uy, no, es que es perfecto, es igual, ¿no? Y eso pues es gratificación para uno. Con los amigos pues también me sucede, me dicen, ¿y usted qué va a hacer con tantos modelos que tiene guardados? Yo sé que tendría que vivir 2 o 3 vidas más para poderlos armar, pero también los disfruto, los que he querido conseguir, no solo armándolos, a veces los disfruto mirando la cajita, observando los planos, recordando que lo tengo hace 30, 40 años almacenado, porque por diferentes circunstancias no lo armé, por mi estudio en el colegio, en la universidad después, por mi trabajo en los hospitales, pero entonces no quiere decir que quizá algún día lo arme, o probablemente no, pero no lo voy a desechar porque es parte de mi colección. Eh, Hay unas cosas muy importantes que quisiera comentarles y es el aspecto de cómo una persona se puede iniciar en este hobby. A los niños, principalmente, quienes tienen realmente la fortuna, y lo digo así, la fortuna, de que sus padres les ayuden a vivir esta magnífica experiencia, porque no es fácil, especialmente en nuestro medio, los costos de los modelos, los costos de las pinturas, los pinceles, etcétera, lo entendemos todos. Pero un niño se puede iniciar en una forma muy sencilla, con un modelito de lo que le llame la atención, un barquito, un automóvil, una figura, un avión, un vehículo militar, etcétera, porque al hablar de plastimodelismo hablamos de todo. Y es que el niño lo arme como él quiera, su primer modelo. No que se vea forzado
a que tiene que ser como las instrucciones, que tiene que ser como el amigo lo hizo, no. Lo bonito es que él lo haga como él lo quiera gozar, porque con el tiempo se va a dar cuenta que lo puede hacer mejor y que existen ayudas para que lo pueda lograr terminar más parecido a lo real. Y el objetivo realmente es el disfrute, esa parte lúdica que tiene este hobby es importantísima para los niños, porque no solo les permite, como lo dije antes, conocer muchas cosas, etcétera, sino desarrollar la motilidad fina, especialmente en los niños pequeños, para su futura vida, quizá en una profesión que les exija tener una motricidad fina, esto va a ser algo muy importante. Pero vuelvo a decirlo, ese niño tiene que iniciarse en el hobby para gozarlo, para compartirlo y quizá en algunos años para poder hacer una representación muy real de lo que él quiso tener. Bueno, finalmente para despedirme, primero quiero dar mis agradecimientos a la Asociación Colombiana de Moristas, AMC y PMS, por brindarme también esta oportunidad de compartir mi humilde opinión sobre el hobby. También quiero darle un consejo a los padres eh, que apoyan a los niños en esta pasión. El plastimodelismo no solo les enseña a los niños muchas cosas en la vida, como ya lo expliqué, sino que también los aleja de malos pasos. Es triste decirlo, pero hoy en día la problemática social que tenemos, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, con los niños es muy grave. Las drogas, el tabaquismo prematuro, el alcoholismo, etcétera, 50.000 problemas. Y este hobby realmente, cuando el niño se da cuenta de lo bonito que es y lo que le aporta, le permite poder comparar qué es bueno, qué es malo. Es muy interesante. Ténganlo siempre en cuenta. Quiero mandarle un saludo muy especial pues, a todas aquellas personas que conozco y también a las que no conozco, con las que compartimos este hobby. Y finalmente, como lo he dicho en muchas partes que me han brindado la oportunidad de hablar, decirles que construyan su modelo, termínenlo, mírenlo, cierren los ojos y sueñen. Muchas gracias.